Nos va a contar y nos va a ampliar lo que está pasando en esta materia. Hola, Thaís, buenos días. Hola Hugo, ¿cómo estás? Así es, Muy porque bien, entre gracias. todas las crisis locales, regionales e internacionales, yo siempre digo, la que está ahí latente como una ola esperando es el cambio climático que ya hace efectos. Y en todo este contexto digo nacional, pero también no internacional, lo que venimos hablando de la guerra, mismo las crisis domésticas en temas de acción climática que se ven en Estados Unidos o también en la Unión Europea. Me pareció interesante ver de esta encuesta que realizó la Universidad de Yale sobre opinión pública sobre cambio climático, justamente cuál es la mirada que tiene la gente respecto de cómo los gobiernos debieran tratar la acción ante el cambio climático. Y la mayoría de los encuestados coinciden en esto de que la acción climática debiera ser de alta prioridad para los gobiernos en la acción. Como te decía, esto se desprende de los resultados de una encuesta que realizó el Programa en Comunicación del Cambio Climático de la Universidad de Yale, y es una encuesta que realizan todos los años a través de Facebook. En este caso, la edición de este año, que se realizó entre marzo y abril de 2022, abarca lo que son las opiniones de distintas personas en 192 países y territorios, entre los cuales se encuentra la Argentina. Y es la mayoría de ese porcentaje la que considera que son los gobiernos los que tienen que tener al cambio climático como una alta prioridad dentro, ¿no?, de sus medidas y su toma de decisiones. Algo que en algunos casos uno podría decir, bueno, sí lo están considerando más, en otro menos. Por cómo viene la situación de cambio climático, sabemos que nadie lo está tomando con la urgencia y la ambición que necesita. Lo que te traje, Hugo, es algunos de los resultados más destacados en lo que hace a qué fue lo que respondieron los encuestados en Argentina y cuál es justamente esta percepción que tienen sobre el cambio climático. Tenemos una placa en donde algo no menor, que vos me dirías 2022, ver si la gente considera que el cambio climático está ocurriendo o no. Bueno, recordemos también el ascenso que hay de los negacionismos, ¿no?, climáticos, con lo cual no es menos importante que más del 90% de los encuestados en Argentina creen que el cambio climático está ocurriendo. Si me preguntás a mí, Hugo, yo todavía sigo preocupada por ese 10% que no considera, ¿no?, que está ocurriendo. Ahí todavía hay mucho por hacer en educación, comunicación y formación. Más del 80% de los encuestados en Argentina considera que está algo o muy preocupado por el cambio climático. Ahora bien, aun cuando consideran un alto porcentaje que está ocurriendo y están muy preocupados, fíjate que solo entre el 30 y el 40% piensan que les hará daño a ellos personalmente. Y esto es algo interesante que suele pasar, que se desprende de estas encuestas en donde la gente percibe el tema, ve que es preocupante, incluso en altos porcentajes considera que le va a afectar a futuras generaciones, pero todavía no está esa relación en me está pasando a mí o me puede pasar a mí. Y ya sabemos que el cambio climático ya está siendo hoy presente, se está haciendo presente con sus impactos negativos, pero todavía no hay como esa percepción, ¿no?, de la gente de, bueno, esta ola de calor más intensa que vivo en verano está relacionada con el cambio climático y me afecta. O la sequía, ¿no?, que por ejemplo viene ocurriendo durante los últimos años en Argentina, como que ahí todavía no está esa percepción, ¿no?, en que eso está relacionado con el cambio climático y que me puede afectar personalmente a mí. Y en el caso de la Argentina, interesante tenerlo en cuenta, ¿no?, en tanto movimiento y crisis política, más del 70% de los encuestados en el país consideran que el cambio climático debiera ser de alta prioridad para el gobierno. Y acá esto es interesante, porque muchas veces dicen, no, bueno, la urgencia es la crisis económica. El cambio climático hace más latente, latente y profundiza todas las crisis y las vulnerabilidades ya existentes. Y no actuar ante el cambio climático. Pensemos en los incendios nada más, ¿no? Ahí pensemos en lo que está pasando. No actuar ante el cambio climático como los incendios te termina saliendo más caro. Y en un país como Argentina, con crisis económica, no necesitamos, ¿no?, que algo nos termine saliendo más O pensemos más caro. en el desmonte, ¿no?, que también están combinados con ese mal cuidado del ambiente que genera lo que ya sabemos. Así es, y con el avance de la frontera agropecuaria, que ahí va a ser muy interesante cuál va a ser la política, ¿no?, que se tome de cómo ciertas actividades se van a desarrollar en distintas provincias.
Y el último número, resultado que te traje, Hugo, en un país que todavía depende mayoritariamente de los combustibles fósiles y en donde siempre los distintos gobiernos, independientemente de su color político, ven en Vaca Muerta, ¿no?, como una posibilidad de salida, entre un 60 y un 70% de los encuestados en Argentina apoyan reducir el uso de combustibles fósiles, que es algo que va en línea, ¿no?, con la idea de reducir con el compromiso de reducir las emisiones para poder hacer frente al cambio climático. Es una radiografía, por lo menos de la opinión pública a nivel internacional. Yo les traje, los resultados de lo que fueron los encuestados en Argentina, pero que sobre todo son cifras que debieran importarle, ¿no?, a los tomadores de decisión. Thaís, muchas gracias y muy completo como siempre. Muchas gracias, Hugo. Hasta la próxima. Bueno, pasamos del tema climático al tema del